Antes de comenzar a hablar sobre las bases de datos en MySQL, me gustaría saber quiénes han trabajado con bases de datos y qué tipo de bases de datos. Por ejemplo, SQL Server, SQL Server, ¿sí? Oracle, Access. Bueno, la presentación está dividida en dos partes. Una en la cual pues vamos a hablar sobre bases de datos en general, y la otra en la cual ya vamos a entrar sobre MySQL. En ambas vamos a tener la respuesta de por qué vamos a utilizar bases de datos, y la otra es por qué utilizar MySQL. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ver es los conceptos básicos de este es el temario, se los voy a leer pues, para que tengamos un panorama completo de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Primero, los conceptos básicos de los sistemas de manejo de bases de datos, la historia de las bases de datos de los DBMS, las diferencias entre un sistema de archivos y un sistema de base de datos, las ventajas del sistema de manejo de bases de datos, el modelo de bases de datos, el modelo relacional de bases de datos, el concepto básico de la definición de datos DDL y SQL, qué es el manejo, qué es MySQL, qué es el sistema de base de datos MySQL, un poco de historia de MySQL, y después cómo se instala en un PC. Y vamos a ver cómo se importan datos a Excel o se exportan desde Excel a MySQL. Y por último vamos a ver algo de la administración de MySQL con PHPMyAdmin u otras herramientas que existen para el mismo. ¿Okay? El éxito de cualquier organización está en que podemos bajar un poco la luz. El éxito de una organización realmente depende de que tengamos datos exactos y los podamos manipular. Es decir, ¿qué es lo ideal? De que yo tengo los datos como si fueran una pecera y yo los pudiera pescar. Entonces yo puedo tener muchos datos, lo importante es pescar los datos de una forma coherente, porque si no, no tengo nada, lo único que tengo es un curvo de esfuerzos en la cual yo no tengo información. ¿Ok? Bueno, necesitamos herramientas para adquirir de una forma simple y oportuna, o de lo contrario es un pasivo costoso. Las bases de datos, y aquí vamos a tener una definición que lo saqué de un libro que se llama Los sistemas de administración de bases de datos, que es la siguiente. La base de datos es una colección de datos típicamente describiendo las actividades de una o más organizaciones relacionadas. ¿Y qué es DBMS? Es un software para ayudar en el mantenimiento y utilización de grandes colecciones de datos. Hay alternativas para el manejo de los datos, pero son locales a las aplicaciones. Es decir, si nosotros no utilizamos bases de datos, ¿no es cierto?, entonces tenemos solo un montón de aplicaciones locales.
Eso ocurre con muchas compañías. Puede tener la nómina y entonces tiene la información de nómina. Nosotros tenemos la contabilidad con información de contabilidad, pero no existe una relación entre los dos. Entonces, eso es un sistema de archivos locales. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia del sistema de los sistemas de bases de datos. En 1960, Charles Babbage de General Electric diseñó el primer DBMS, ¿no es cierto?, que se llamó Integrated Data Storage, ¿no es cierto?, que es un modelo de base de datos y que fue estandarizado por CODASIL. ¿Okay? Ese fue un sistema de base de datos que se llama el modelo de red. Posteriormente IBM desarrolló IMS. Eso fue a finales de 1960 y fue la base del modelo jerárquico. Es decir, ya tenemos dos modelos de bases de datos, uno en red y el otro jerárquico. No vamos a entrar en las minucias de qué es cada uno de ellos, simplemente estamos mirando la historia. Después se desarrolló, y eso fue IBM también, ¿no es cierto?, Sable y American, con el conjunto entre IBM y American Airlines, el cual se usa aún hoy en día para el manejo de todo lo que son los vuelos de American Airlines. En 1970, Edgar Cole propuso en IBM, en San José, California, el modelo de bases de datos relacional. Ahora vamos a definir qué es el modelo de bases de datos relacional y cómo se utiliza, ¿no es cierto? Y se ganó el premio de Turing Award en 1981 por ese trabajo. En los 80 se expandió el uso del modelo relacional e IBM desarrolló el lenguaje SQL en el proyecto System R. El estándar de SQL 92 en ese momento fue adoptado por ANSI e ISO. Entonces ahí ya tenemos la primera parte, ¿no es cierto?, del desarrollo del lenguaje SQL, que es el que se está utilizando hoy en día en las bases de datos relacionales. En 1999, el señor James Cray se ganó también el Turing Award, ¿no es cierto?, por su trabajo en el manejo de transacciones concurrentes. Podemos adelantar un poquito qué es eso de transacciones. Ustedes cuando van a un cajero, ¿no es cierto?, a sacar plata y meten la tarjeta, comienza la transacción, ¿qué pasa si se cae en ese momento la transacción? Obviamente debe retrocederse antes de que yo hubiera metido la tarjeta, porque si ya él ha comenzado a debitarme de mi plata, pues entonces tengo inconsistencia en la base de datos. Entonces a eso llamamos una transacción. O sea, la transacción empieza en un momento y termina cuando él me entrega el recibo y todo, y tiene que ser consistente. Si durante ese tiempo llega a haber una falla, ¿no es cierto?, el sistema debe hacer un rollback para dejarme tal y como yo estaba antes de hacer la transacción, ¿no es cierto? Esa es la parte de transacción. Y transacciones concurrentes son cuando yo tengo dentro de una compañía, ¿no es cierto?, varios accesos al mismo tiempo a la base. Entonces lo que se haga en la base de datos tiene que ser consistente. Eso es lo que podemos llamar transacciones concurrentes, es decir, que se están haciendo al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, a finales de los 80 y los 90, muchos proveedores, y ustedes ya, pues, es decir, algunos lo han trabajado, como IBM, PB2 de IBM, Oracle, pero me mencionó que ha trabajado Oracle, Informix, que se utilizaba mucho, hoy no tanto, pero sí, ¿no es cierto? Extendieron la habilidad de varios tipos de bases de datos como textos e imágenes. Se crearon los Data Warehouse, consolidando datos de varias bases de datos. Es decir, ustedes saben, no sé si conocen, ¿no es cierto?, las grandes bodegas de datos, Data Warehouse, son grandes bodegas de datos, y pescar esos datos de adentro se llama minería de datos. Es decir, se trata de pescar los datos que están adentro. Hoy por hoy hay otro
otra cuestión nueva que se llama Big Data, que es más todavía que las Data Warehouse. Emergen paquetes para, ya lo hemos oído últimamente, ¿no es cierto?, ERP y MRP de compañías como Ban, Oracle, PeopleSoft, SAP, Ciber, ¿no es cierto?, con tareas comunes para inventario de recursos humanos y análisis financiero. Con la llegada del Internet se incrementó el uso de las bases de datos con el uso de las páginas dinámicas. No sé si todos tengan claro qué son las páginas dinámicas, pues expliquemos un poquito eso. Si ustedes escogieran una página de Word, ¿no es cierto?, y la plasmaran en la web, en un servidor de Internet, ¿no es cierto?, esa es una página en la cual yo cada vez que llame ese sitio me va a mostrar esa página. Pero ¿qué pasa si yo entro a mi cuenta bancaria, ¿no es cierto?, y cada vez me saliera lo mismo todas las veces? Es decir, me saliera algo de mi cuenta, pero no me cambia nada. Eso quiere decir que está mal. Entonces, ¿qué necesito yo? Que cuando yo pida el saldo de mi cuenta, vaya al servidor web, el servidor web consulte la base de datos, ¿no es cierto?, tome la información que hay ahí, actualice la página y me envíe una página nueva con mis datos de la cuenta. Entonces, eso se llama páginas dinámicas. ¿Okay? Hoy se tienen aplicaciones como bases de datos multimedia, video interactivo, bibliotecas digitales y un conjunto de aplicaciones científicas. Es decir, eso es lo más nuevo que tenemos por las bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de archivos y un sistema de base de datos? El sistema de archivos es lo que básicamente todo el mundo tiene, ¿no es cierto?, en su PC. En el PC que tiene hojas de Excel, ¿no es cierto?, Word, etc. Veamos un poquito del inconveniente de los sistemas de archivos. Si no hay mucha memoria, se necesita almacenar la información en disco y traer lo necesario en memoria para administrarlo. Es decir, yo tengo que tomar la información que en ese momento voy a manejar y nada más, porque no preciso de mucha memoria para almacenar los datos, para traer todos los datos al mismo tiempo. Segundo, se requiere un método de direccionamiento de los datos, es decir, mi programa tiene que saber cómo voy a traer esos datos, mi programa, ojo con eso, el que estoy manejando en ese momento. Se requieren programas especiales para accesar los datos que respondan a las preguntas de los usuarios, y estos pueden ser complejos. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas personas tengo en mi nómina, ¿no es cierto?, y qué sueldos tengo que tener un programa especial para hacer esas preguntas. ¿Okay? Se deben proteger los datos de cambios inconsistentes por la concurrencia. Entonces, mi programa es el que tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, por la concurrencia de los datos, del acceso a los datos. Se debe asegurar que los datos se restauren en una forma consistente si hay una falla del sistema, que fue lo que hablamos de las transacciones, y no existen muchas políticas de seguridad de los datos. Muy probablemente en programas de nómina, por ejemplo, puede que solamente tenga el control de usuario y password para ese sistema y puede que no sea muy fuerte la seguridad. Las ventajas de un sistema de bases de datos. Ahora vamos a ver por qué usar bases de datos. Primero, hay independencia de los datos, pues estos son administrados por DBMS. Es decir, a mí en este momento no me importa cómo mi programa, cómo accesar los datos. Eso es un problema del sistema de bases de datos, cómo los va a manejar. Segundo, técnicas sofisticadas del DBMS para manejar los datos, que es lo que acabamos de mencionar. La integridad y la seguridad es administrada por el DBMS, o sea, por el sistema de bases de datos es el que se encarga de que los datos sean coherentes. El manejo y el almacenamiento de los datos pueden ser administrados más fácil y eficientemente por los profesionales administradores. Cuando yo tengo las grandes bases de datos, la administración de esos datos los maneja un administrador de la base de datos, no
las otras personas. El DBMS se encarga de la concurrencia y recuperación de los datos en caso de que falle el sistema. Y por último, el rápido desarrollo de las aplicaciones, pues muchas tareas pueden ser delegadas al DBMS. Es decir, yo no me tengo que preocupar de los datos, tengo que preocuparme de la lógica de mi aplicación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hablemos un poquito del modelo de bases de datos relacional. Ya vimos que habían los otros dos modelos, el jerárquico y el de red, pero el más extendido en este momento es el relacional. Y ahí nos vamos a referir y ahora vemos ejemplos. ¿No es cierto? Está basado en tablas. Hagan de cuenta que como si fueran varias tablas de Excel. Es decir, el modelo está basado en tablas. Una tabla que es un arreglo de palabras, números o signos o combinación de ellos como columnas paralelas para mostrar un conjunto de hechos o relaciones de una forma definida, compacta y comprensiva, una sinopsis o esquema. Eso viene, o lo copié del diccionario Webster del idioma inglés, es decir, la definición de tabla. Fue propuesto por Code en 1970, reemplazó el modelo de bases de datos jerárquico y de red. En este momento es el más usado, y una base de datos, ¿qué es una base de datos? Es una colección de relaciones. Cada relación es una tabla con filas y columnas. Como les dije, es parecido a que cada tabla, ¿no es cierto?, fuera una hoja de Excel. La tupla, que es otra forma de verlo, es cada fila, ¿no es cierto?, se le llama una tupla, ¿no es cierto?, y también puede llamarse un registro. Ahora lo vemos en un ejemplo. Y las columnas son los que se conocen como atributos o campos. Una de las características es que dos filas no pueden ser iguales. Voy a mostrarles de una base de datos, ¿no es cierto?, cómo está compuesta por tablas. Un segundo, por favor. Ok, aquí hay una base de datos, ¿no es cierto?, que se llama Saquila, y como podemos ver, aquí tenemos las tablas. Por ejemplo, la tabla de ciudades, ¿no es cierto?, la cual tenemos los campos, como les había hecho, ¿no es cierto?, entonces están la identificación, ¿no es cierto?, el país, etcétera. Pero entonces aquí tenemos diferentes tablas en las cuales pues vemos lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de los campos, ¿no es cierto?, y podemos ver aquí tenemos esta otra, ¿no es cierto?, donde podemos ver aquí, ¿no es cierto?, una tabla básica de estudiantes, ¿no es cierto?, que tiene la identificación, un nombre, un login, una edad,
¿no es cierto?, y un promedio. Entonces, fíjense, es una tabla como si fuera una tabla Excel. ¿Ok? Por eso, y esta es una tabla tipo relacional, en donde cada una de estas es una relación, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas tuplas y aquí tenemos los atributos o columnas. ¿Ok? Eso que acabamos de ver acá, que acabamos de ver del mapa, que acabamos de ver de la base de datos, se llama el esquema. El esquema conceptual o esquema lógico describe los datos almacenados en términos de número de bases de datos de un sistema de bases de datos. Es un sistema de datos relacionado. En un sistema de datos relacionados, el esquema conceptual describe todas las relaciones que son almacenadas en la base de datos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el lenguaje de definición de datos, ¿no es cierto?, y la consulta SQL. SQL es un lenguaje para crear, manipular y consultar bases de datos relacionales. Fue estandarizado en 1986, tuvo mejoras en el 89 y una actualización en el 92. Se llamó SQL en el 92 y es el más utilizado en el mundo. Dentro de este entorno se tiene un subconjunto de SQL llamado DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Ahora lo vamos a ver. DDL soporta la creación, borrado y modificación de datos. Aquí hay varios ejemplos, pero hagámoslo, es decir, veámoslo en vivo y en directo. Vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla, digamos que la tabla se llame, nombre de la tabla, estábamos con una tabla, o vamos a manejar algo así como una universidad, o sea, estudiantes. Vamos a ponerle al nombre de la tabla, por ejemplo, facultades. Y a la columna llamémosle primero una columna de identificación que va a tener, entonces estoy hablando de la columna, ¿no es cierto? Digamos que va a ser tipo entero, es decir, le vamos a darle una llave para que, digamos, tenga una matrícula, como quien dice, una cédula, ¿no es cierto?, que sea única, ¿ok? Y digámosle que, además de eso, que sea índice primario, y además de eso le vamos a decir que sea autoincremento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo cree un registro o tupla, ¿no es cierto?, automáticamente me va a aumentar el número y me va a quedar como único, ¿no es cierto? ¿Eso qué hace? De que yo, cuando después la quiera consultar, yo puedo tener un sitio exacto. Por ejemplo, si yo tengo una persona, ¿no es cierto?, yo puedo decir el 3, ¿no es cierto?, yo hablo sobre esa persona que es única y ya sé que esa es ella, ¿ok? Y después de esto, en la siguiente columna, nosotros pongámosle que estamos hablando un nombre. Ahora vemos el SQL de este tipo carácter. Que tiene 30 caracteres, que no puede ser nulo,
¿Qué tenemos ¿qué creen? Bueno, debería haberme aparecido, estoy también por eso, la parte de acá, ¿no es cierto? El ciclo del create de la tabla como estuvo acá. Como creamos esta tabla de estudiantes, ¿no es cierto? Donde debimos haber tenido el crear la tabla de estudiantes, o en este caso de facultad, diciendo que es una identificación y el nombre de la facultad, ¿no es cierto? Vamos a crear también, por ejemplo, un valor de aquí con esto. ¿Cómo insertamos los datos dentro del SQL? Vamos a decirle que inserte, por ejemplo, dentro de estudiantes, ¿no es cierto? Un estudiante que tenga el nombre, el login, el promedio, etc. ¿Cómo borramos estudiantes? ¿No es cierto? Entonces, el from, la tabla de estudiantes, donde hay un nombre, etc. Hagamos este ensayo. Vamos a inyectar no le ponemos el ID. Este era el nombre, ¿no?
favor, es que se me trae los datos para continuar con... ¿Hacer una observación? Sí. Pues eso es un indique sobre que los solo deben de eso. No, por eso yo le quité el X y solamente iba a dar el valor del dato para que el nombre sí se lo doy. Solo el nombre y el valor. Por eso. Pero eso fue lo que intenté hacer, pero no eso. Si yo la creo por el otro lado, si no funciona. Perdón, hagámoslo por el otro lado. Ahí lo tengo en SQL. Vamos. Insert punto estudiantes, no hay ID, ¿no es cierto? Y el valor es derecho. Si lo vemos en la tabla, bueno, lo tengo grabado dos veces, no sé por qué. Y fíjense que el ID, tal como habíamos dicho, ¿no es cierto?, fue implementado 1 y 2, ¿no es cierto?, y está derecho. Entonces, en este momento, ¿el qué hizo para mostrarnos esto? Que él utilizó este SQL, select asterisco, from, ¿no es cierto?, le puso un link. O sea, generó por medio de SQL, tomó los datos de la base de datos y los mostró. ¿Ok? Bueno, continuamos. La facilidad con que se obtenga información de la base de datos es a menudo determina su valor en un usuario, a un usuario. La consulta, como los siguientes ejemplos, pueden ser resueltos. ¿Cuál es el nombre de un estudiante con la identificación 1, 2, 3, 4? ¿Cuál es el salario promedio del profesor que dicta un curso con código tal? ¿Cuántos estudiantes están en el curso 876? ¿Qué cantidad de estudiantes tuvieron un promedio superior a 4 ceros? Y una consulta de la base de datos query, database query o query simplemente, es una pregunta acerca de los datos en la cual se obtiene una relación. Entonces, ejemplos de consulta, se diga asterisco from estudiantes donde la edad sea menor que 18. Seleccione el nombre, login from estudiantes donde la edad sea menor de 18 años, ¿no es cierto? Seleccione el nombre, identificación de estudiantes, seleccione donde la identificación, ¿no es cierto?, sea una identificación de grado sea A. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de MySQL.
MySQL es un sistema de gestión de base de datos. Es decir, lo anterior era generalidad de base de datos. Una base de datos es una colección estructurada de datos. Puede ser cualquier cosa, desde una simple lista de compra o una galería de pintura o las más vastas cantidades de información en una red corporativa. Para añadir, acceder y procesar los datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de gestión de base de datos como MySQL. Al ser los computadores muy buenos en tratar grandes cantidades de datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones autónomas o como parte de otras aplicaciones. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Una base de datos relacional almacena datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran almacén. Eso ya lo vimos. Esto añade velocidad y flexibilidad. La parte SQL, MySQL, se refiere al lenguaje de query estructurado. SQL es un lenguaje estandarizado más común para hacer bases de datos y está definido por el estándar ANSI SQL. El estándar SQL ha evolucionado desde 1986 y existen varias versiones, la del 92, la del 99, la del 2003 y se está preparando más. Bueno, aquí hay una parte interesante. MySQL es un software que es open source. ¿Qué quiere decir que es open source? Que yo lo puedo utilizar sin tener que pagar. Pero eso es entre comillas. Todo depende de la forma en que yo vaya a utilizar MySQL. Si yo lo voy a utilizar para mi uso personal, no tengo que pagar por él. Si yo voy a ponerlo dentro de un sitio web, tampoco tengo que pagar por él. Pero si yo llego y, como es open source, y tomo fuentes del sistema de bases de datos y lo modifico y lo vendo, sí tengo que pagar por él. Si yo hago una aplicación y meto el MySQL dentro de él y lo voy a vender comercialmente, tengo que pagar por él. Pero si yo desarrollo una aplicación, ¿no es cierto?, y lo llevo a alguna parte y allá en esa parte va el MySQL, yo no tengo que pagar por él. ¿Está claro? Esa es la forma en que yo manejo la licencia Open Source GPL. ¿Cómo? Si es open source para almacenamiento de datos, pues estamos hablando de que va a servir como un almacén de datos. Sí. ¿Sí? Yo monto una página en internet donde pago yo, por ejemplo, voy a almacenar las facturas, sí, que me van a pagar mis clientes. Entonces las facturas yo las almaceno ahí. Yo estoy almacenando datos. Sí. ¿Sí? Yo no estoy modificando sí, el sistema base de datos como tal que trae MySQL, sino que estoy utilizando la estructura que definieron ellos. Sí. Yo en ese momento tengo que hacer pago de MySQL. No. Por ejemplo, yo llego y me voy a Budai, por decir algo, o a un hosting, ¿ok? Y yo le digo, oiga, yo sabe páginas PHP y voy a utilizar MySQL, que es típico. O sea, yo no tengo que pagar por eso. ¿Ok? Y porque se considera que es interno del sitio en MySQL. Entonces yo no tengo por qué pagar por él. ¿Sí está claro? Lo mismo, si yo, y ahora lo vamos a ver, si yo lo bajo a mi computador y lo utilizo, tampoco tengo que pagar por él. Pero si yo tomo y hago un sistema, y voy y lo vendo con el MySQL, es decir, como quien dice, y le vendo el MySQL, ahí sí tengo que pagar por él. Porque estoy vendiendo el MySQL. Lo mismo que si yo bajo el MySQL, ¿no es cierto?, el fuente de MySQL, y hago cambios en ese sistema, ¿no es cierto?, y lo vendo, eso no lo puedo hacer así.
Es decir, si lo vendo, tengo que pagar licenciamiento por eso. ¿Está clara la diferencia de por qué no es totalmente gratis? Digamos, en los desarrollos uno hace la conexión a la base de datos. Si uno desarrolla un software haciendo cliente-servidor y utiliza MySQL de desarrollo, y ya en producción al vendérselo al cliente, el cliente está obligado a comprar licencia para SQL, para MySQL. Si yo le vendo al cliente el MySQL, yo solo le vendo mis programas. Exacto. El cliente dice que... Pero el aplicativo conecta eso sobre esa base de MySQL. En producción, en desarrollo, pues uno utiliza la base de datos que va a el cliente que lo tiene que bajar. ¿El cliente está obligado a comprar esa licencia? No, porque en ese caso él baja el MySQL, ¿no es cierto? Y el MySQL en este caso es open source. El MySQL y otra cosa es el programa que lo está utilizando, que es el que hice yo. Sí, que yo estaba buscando encaminar, me llamó la atención de la conferencia que decía soluciones económicas para empresas y... Porque fíjese que si es económica, el cliente es el que está bajando el MySQL, ¿no es cierto? O yo voy y le instalo el MySQL al cliente, pues no, pero yo no se lo estoy vendiendo. Bueno, y ahora que Oracle adquirió eso. ¿Cómo? Ahora que Oracle creo que adquirió... Sí, Oracle adquirió MySQL, es correcto. Ese es de Oracle. Digamos, ese es el temor, por lo menos yo como desarrollador, de ofrecer una solución de ese tipo, si a 2 o 3 años se convierta en paga y según la historia de MySQL, que fue desarrollado por una compañía, eso lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? La historia de MySQL es un software, el software va a seguir siendo libre, ¿no es cierto? Por más de que lo haya adquirido. Y eso fue adquirido una compañía que se llama MySQL AB. Esa es la compañía que desarrolló MySQL. Open source significa que es posible para cualquiera usar y modificar el software. Es decir, yo puedo bajar el software de MySQL, ojo, no lo que hace MySQL, sino el software de MySQL y modificarlo. Entonces yo puedo hacer mi propio motor de base de datos. Cualquiera puede bajar el MySQL desde internet y usarlo sin pagar nada. Es decir, yo lo puedo bajar y usarlo. Si lo desea, puede estudiar el código fuente y cambiar. El software de MySQL utiliza la licencia GPL/GNU, ¿no es cierto?, para definir lo que puede y no puede usar con el software en diferentes situaciones, eso es lo que les estoy explicando, ¿no es cierto? Y si no le parece que está correcto, pues se puede comprar una licencia. El servidor de base de datos es muy rápido, fiable y fácil de utilizar. Ya lo vamos a ver. El servidor de MySQL también tiene una serie de características prácticas desarrolladas en cooperación con los usuarios. Pueden encontrar comparaciones de rendimientos del servidor con otros sistemas de gestión de bases de datos. Es decir, este ha sido desarrollado no solamente por la gente que lo hizo, sino también por la comunidad. MySQL Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases de datos mucho más rápido que soluciones existentes y ha sido utilizado con éxito en entornos de producción de alto rendimiento naturalizados. MySQL Server ofrece hoy en día una gran cantidad de funciones. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySQL Server altamente apropiado para acceder a bases de datos en Internet. Y ustedes, si se dan cuenta, cuando van a buscar un hosting en Internet, les dicen que ustedes lo quieren en Linux con MySQL. Ese es el típico, el hosting, ¿no es cierto?, utilizando por ejemplo PHP, ¿no es cierto? Y todos saben qué es PHP.
Es un lenguaje, pues, es decir, para hacer las páginas dinámicas, ¿no es cierto? Y utilizando MySQL como base de datos. Cuando usted dice grandes volúmenes de datos, ¿de qué tamaño estamos hablando? De terabytes. Y ahí ahora vemos un ejemplo de, no sé si es Amazon o alguno de ellos, que tiene la base de datos en MySQL. MySQL trabaja en entornos cliente-servidor o ilustrados. El software aquí hay otra definición. Tengo una pregunta que creo que es un poquito con referente al tema de Sí. si yo le vendo al cliente, yo le vendo a un cliente un software, le instala su base de datos, Sí. que es MySQL, yo sobre la base de datos no de soporte. No, y si uno utiliza la base de datos gratis, no hay software. Pero, ¿cómo se manejaría ese tipo como de relación? Porque de alguna manera yo, como proveedor de servicios, estoy vendiendo un sistema que de alguna manera depende de un software libre, el cual no le puedo garantizar al cliente. ¿Sí? ¿Cómo se manejan ese tipo de garantías? ¿Cómo podría soportarlo? Esa es la pregunta. Sí, de venta, porque realmente yo... Okay. Si yo fuera el dueño y el que voy a administrar los datos, si yo soy el dueño de los datos, soy el que, digamos, de cuenta un hosting de pagos electrónicos, yo soy el que, soy la pasarela y yo soy el que le garantizo, pero si yo le estoy vendiendo a un cliente que va a tener sus datos, Sí. ¿ahí cómo se maneja esa relación? ¿De confianza o de...? Si yo voy a utilizar la base de datos open source bajada, sobre ella no hay soporte. Eso sí es una realidad, no lo hay. La forma de hacerlo es con la comunidad y funciona. Yo lo he probado. Es decir, uno puede entrar a los foros, ¿no es cierto?, de la comunidad y poner el problema, y seguro que le contestan a uno si hay algún problema con eso dentro de la comunidad de MySQL. Pero como tal, la compañía MySQL no da soporte a la parte open source. Es decir, si yo ya quiero tener soporte, tendría que pagar la licencia, que realmente no es un caro. Pero es así. Ese licenciamiento, vamos a hablar con el tema de licenciamiento. ¿Cómo? Vamos a hablar del tema de licenciamiento más adelante. ¿El tema de licenciamiento se va a hablar? Sí. ¿De licenciamiento? No como tal. No. Porque ya lo dudas, yo sé que lo dudas. ¿Le puedo dar o podemos mirar algo de licenciamiento? Sí, si quieren lo vemos. Es decir, yo tengo aquí una parte que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ok? Ok, con mucho gusto lo miramos ahora. Aquí está lo que es la historia de MySQL. En la década de los 80, Michael Williams, ¿no es cierto?, pensó en el desarrollo de un sistema propio. El señor manejaba archivos ISAM, ¿no es cierto?, y se dio cuenta pues, que eso no era lo que él quería, ¿no es cierto?, entonces le metió el lenguaje de SQL, ¿no es cierto?, y así nació MySQL. En 1995, con David Asmar, ¿no es cierto?, desarrollaron un sistema con SQL y acceso a Internet, y así nació MySQL y la empresa MySQL. No se tiene claridad sobre el nombre de MySQL, ¿no es cierto? Se cree que el nombre fue por la hija de este señor, que se llamaba My, ¿no es cierto? Pero también muchas de las fusiones que tienen el prefijo My. En marzo del 2003 se entrega la versión de producción, la 4.0, y en octubre del 2005 se obtiene la última, o digamos la última gran versión, que es la 5.0. Son Monka System, que se acuerdan ustedes que era la que produjo Java, ¿no es cierto? Adquirió MySQL en AB en el 2008. El 27 de enero del 2010, Oracle Corporation adquirió Sun Monka System, ¿no es cierto? En diciembre del 2010 está disponible la versión 5.5 y en el momento se encuentra disponible la versión 5.6.
¿Cómo instalar en un PC? Entonces, si nosotros entramos al sitio de MySQL, ¿no es cierto? Vamos a ver allá cuáles son las versiones que podemos bajar. Está conectado a internet. Bueno, entonces, pues, no, entonces, cuando uno entra al sitio de MySQL, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿qué versiones va a bajar? Y le dice, una es la de la comunidad, que ya sabemos es la libre, ¿no es cierto? Y otras versiones que son las pagadas. Entonces, si uno va a bajar la que nos interesa en este momento, entra a la versión libre, ¿no es cierto? Baja el instalador, es un instalador de Windows, sí, en este caso para Windows, ¿no es cierto? Lo corre, ¿no es cierto? Y él le va a instalar no solamente la parte de MySQL, ¿no es cierto? Sino algunas utilidades, ¿no es cierto? ¿Era posible que por si no mostrara de eso? No, es decir, no lo hagamos porque ese es tema, digamos, de otro, y nos cogería todo el tiempo de instalación y todo eso. Pero vamos a ver la página. No, aquí lo tengo instalado, ¿no es cierto? Es decir, vamos a irlo trabajando, sí, es que sí lo tengo trabajando aquí. ¿Pero qué versión se baja? Tengo la 5.5 instalada, ¿no es cierto? Que es casi la última. Cuando ustedes entran a un hosting, ¿no es cierto? Muy probablemente está la versión 5.5. ¿Cuál es la diferencia con la 5.1? No, tienen unas características adicionales. No tengo en este momento presente cuáles son las diferencias. Perdón, ¿quién es el que me está hablando? No tengo en este momento presente cuáles son las diferentes características, digamos, pero lo podemos ver porque no tenemos internet. Sí, ahí hay internet. ¿Sí? Sí, este es el que intento entrar aquí. Listo. ¿Cómo funciona Aquí tengo las versiones de MySQL, ¿no es cierto? Estas son pagadas, tanto el estándar como la Enterprise, ¿no es cierto? Y aquí tengo la versión de la comunidad, que es la que les decía que es gratis. Las otras son pagadas. Esta es la versión de la comunidad, ¿no es cierto? Que es la que bajaríamos. No sé, en este sitio deben estar los instaladores. ¿No es cierto? Fíjense que aquí están instalados de la 5.5 y de la 5.6, ¿no es cierto? Aquí están los servidores.
Y entonces aquí bajaríamos la que nosotros requerimos. Yo tengo instalado la 5.5, pero ¿por qué tengo instalado eso? Es que, y eso lo vamos a ver si hacemos el curso, ¿no es cierto?, en el cual bajé un sistema completo que tiene el web server de Apache más el MySQL completo. Entonces al bajar me instaló una versión 5.5 y el servidor web que sé que tengo instalado, que ahora lo podemos ver, que tiene Apache. Entonces es como quien dice un paquete completo, pues yo puedo bajar por aparte todas las posibilidades malas, ¿no es cierto? Bueno, esta es la forma en que se haría esto. ¿Y qué obtengo? ¿Cómo vuelvo a instalar aquí? Lo dejamos acá. Porque no tengo la control. Bueno, uno de los administradores que yo tengo para manejar MySQL, que también me viene con ese paquete que les comentaba del Apache, del MySQL, el PHPMyAdmin, que es con el que hemos creado los archivos las tablas de la base de datos. Esta la podemos ver aquí, también podemos ver este es un paquete un poco diferente para administrar también la base de datos, en la cual podemos ver el esquema de la base de datos. Ahora hablamos un poquito más sobre eso. Este es el panel, ¿no es cierto?, que yo tengo para MySQL y Apache, ¿no es cierto?, con el cual yo puedo parar o arrancar o administrar la base de datos, ¿no es cierto?, que yo instalé. ¿Okay? Si no tuviera este aplicativo, ¿cómo arrancar la base de datos? La puedo arrancar de varias formas. Es decir, necesito de todas maneras un software para arrancar, pero también me instala como un servicio dentro de Windows. Entonces yo puedo entrar dentro de los servicios de Windows y también pararla o arrancar. Es decir, tengo muchas alternativas para arrancarlo. Aquí hay otra, por ejemplo, que es MySQL Control Center. Entonces, como si se dan cuenta aquí tengo que está en verde, quiere decir que la base de datos está arrancada. Aquí me está mostrando, ¿no es cierto?, las bases de datos que yo tengo dentro de mi sistema de MySQL. Esta es otra de las herramientas con las cuales yo puedo manejar o arrancar o parar, aún utilizar SQLs, ¿no es cierto?, para la base de datos. El que yo les mostré también acá, que también lo puedo, es software que no viene preinstalado, digamos, pero que yo puedo bajar
y que es muy interesante de usar es el Workbench de MySQL. Fíjense que aquí, ¿no es cierto?, yo tengo la parte de modelamiento de una forma visual, ¿no es cierto? Perdón, es libre. Todo esto que estoy mostrando no es libre, no hay que pagar. Este tiene una cosa interesante. ¿No? Que tiene tres partes, que son la parte de administración del servidor, la parte del modelo de entidad-relación, es decir, la que me dice entidades que son, por ejemplo, en el caso de estudiantes, ¿no es cierto?, la facultad, etcétera, ¿no es cierto?, la facultad, los estudiantes y la relación entre ellos. Esa es la parte del modelo que era la que estábamos viendo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la parte de hacer queries, o sea, de tomar datos de la base de datos. Esto lo maneja Workbench, que es uno de los utilitarios que yo puedo bajar para manejar mi base de datos. Bueno, seguimos con, aquí tengo también la presentación en este computador, un segundo. Sí, todas esas herramientas yo las puedo trabajar en la misma máquina. O sea, yo uso, tengo entendido que uno usa XML SAM para instalar toda clase de servicios y XAMPP, sí. SAM para instalar, por ejemplo, los servicios básicos como Apache y como SQL. Yo puedo trabajar como él instala también un administrador de localhost, MyPH. Y claro, en este caso el Apache. Sí. Y ese Workbench trabaja con la base de datos que está ahí, o sea, con esa misma base de datos que está ahí, o sea, o es otra entidad. No, cuando yo bajo XAMPP, no sé eso qué es lo que yo tengo aquí, me instala MySQL, me instala Apache, me instala todo. Pero, por ejemplo, este Workbench... Workbench sí lo bajé por aparte. Y él está administrando y diseñando la misma base de datos que... Sí, exactamente. La base de datos que... Sí, la base de datos, él me instala una base de datos que no es de XAMPP, es la base de datos MySQL. El motor de base de datos MySQL se instala como un servicio de Windows. Y todas estas herramientas están en el sitio oficial de MyPHP. Sí, de MySQL sí, veámoslo. ¿O están en otros? No, están ahí. Es decir, las que yo bajé, puede que existan otros sitios donde hayan otras herramientas, pero dentro del sitio de MySQL están todas las herramientas para manejar. Ellos le dan a uno todas las facilidades y toda la ayuda, digamos, para que uno utilice MySQL. ¿Y qué es el Apache? Es el web server. Es un web server, no el web server, es un web server. Así como es Internet Information Server en el caso de Microsoft, ¿no es cierto? Es un web server, lo que pasa es que es open source. La mayoría de sitios web en el mundo utilizan Apache. La mayoría. ¿Y el Workbench? El Workbench es un programa, es decir, un programa para administrar la base de datos. ¿Pero gráficamente o...? Si yo lo quiero, ya lo vimos, gráficamente puedo modelar. No necesariamente tiene que ser gráfico, ¿cierto? Pero me ayudo de esas gráficas para generar mi base de datos, ¿no es cierto? Sí está claro, y está clara la diferenciación entre el web server, etcétera. ¿Por qué hay un web server? ¿No es cierto? No necesariamente yo tengo que usar un web server para la base de datos, no es obligación, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Cómo puedo sacar los datos, ¿no es cierto? Y utilizarlos en Excel. Ya no estoy utilizando un web server, simplemente estoy utilizando el sistema de base de datos de MySQL. Lo que pasa es que MySQL está hecho para utilizarlo en Internet. Luego, entonces, ¿qué es lo ideal ahí?
utilizar un web server. Pero un web server yo lo puedo utilizar local. No necesito estar en internet ni nada de eso, puedo utilizarlo localmente, que es lo que yo tengo acá. Es decir, un sistema local, ¿no es cierto?, con un web server local, en este caso es Apache. No utilicé Internet Information Server porque, ¿por qué? Porque resulta que mi computador tiene un Windows que no tiene Internet Information Server, porque lo pude haber hecho con Internet Information Server, por ejemplo, utilizando un Windows 7 Professional, que viene con Internet Information Server. Entonces, como yo no tenía, no procesarle Apache, ¿no es cierto?, que es un web server. Dependiendo del tipo de lenguaje que tú utilizas para acceder a esas bases de datos de mi sitio, hay un driver, o sea, hay un driver genérico para poder conectar a la base de datos, o cada tipo de, no sé si de Java, de .NET, necesita un driver diferente para conectarse a... MySQL provee conector. Provee conector. Y vamos a verlo ahora, y lo vamos a ver, cómo me conecto con Excel. Para conectarme con Excel tengo que utilizar un conector que se llama ODBC. No sé si ustedes lo han oído nombrar. Es un conector para poder utilizar los datos externos. Eso lo vamos a ver. Cambié como me toca avanzar aquí. ¿Cómo puedo abrir la presentación aquí? Para poder completo. Ahí está. Bueno, para continuar aquí, entonces bajamos el disco, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Que ahí tenga TCP/IP, ¿no es cierto? Que haya el suficiente espacio en disco, corremos el instalador y ya vimos que hay diferentes formas de iniciarlo, ¿no es cierto? Vimos que hay MySQL Control Center, que hay MySQL Workbench, ¿no es cierto? También lo puedo usar desde XAMPP, ¿no es cierto? O también puedo utilizar donde tengo los servicios de Windows, porque es un servicio instalado dentro de Windows. Muy bien. ¿Cómo puedo yo hacer para utilizarlo en Excel? Es decir, ¿cómo puedo traerme una tabla de MySQL, ¿no es cierto?, y entrarla a Excel? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es bajar un conector ODBC que me lo suministra también el sitio de MySQL, ¿no es cierto?, y lo instalamos
ahora lo vemos, ¿no es cierto? Configurar en el administrador de fuentes de datos ODBC, ya lo vamos a ver, configuramos el conector utilizando el nombre del servidor y la base de datos, y ya podemos importar Office esto. Vamos a importar una tabla dentro de un libro Excel. Muy bien. Me gustaría que antes de esto viéramos cómo está instalado ODBC, ¿ok? Es decir, antes de hacer esto, tenemos aquí el panel de control del computador. Vamos a traer los datos de estudiantes. Y aquí lo tengo aquí tengo el ODBC cómo está configurado para accesar la base de datos. Yo bajé entonces, vuelvo y le repito, bajé el conector desde internet, lo corrí, ¿no? Y esto es, entonces lo agregué dentro de ODBC de Windows, ¿no es cierto? Tengo un data source name, es el nombre mío, alto le llamé estudiantes, ¿no es cierto? El servidor en este caso, ¿quién es? El localhost, ¿no? Si fuera en internet habría una dirección de dónde está la base de datos alojada, ¿no es cierto? El user, en este caso, que yo lo tengo abierto porque es para mí, ¿no? El root, no le tengo password al acceso de la base de datos, pero ahí le pondría la base de datos, ¿no es cierto? Y cómo se llama la base de datos, en este caso es estudiante. Aquí, por ejemplo, también tengo otra, ¿no es cierto? Que es otra base de datos que se llama Saquila. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el Workbench, que vimos varias tablas? Eso es esa base de datos que también la puedo traer, ¿no es cierto?, a Excel. ¿Hasta aquí está claro? ¿O debe ser? Creo que está configurada en diferentes cosas. No importa, yo lo puedo configurar como un conector de... Perdón. Fíjense que aquí lo tengo yo configurado como
un DS en el sistema y aquí como un DS en el usuario. Y cuando es de usuario es solamente de un usuario, cuando es del sistema, digamos el kernel. ¿Okay? Lo puedo configurar de cualquiera de las dos formas. Ya, y es más, ahí está. Y puedo entonces generar uno nuevo para otra base de datos en ciclo de tener varios del sistema. Bueno, ahora sí vamos a accesar los datos desde Excel. Bueno, entonces aquí voy a entrar por datos, ¿no es cierto? Datos externos, ¿no es cierto? Tengo la base de datos y él utilizó lo de ese para crear mi base de datos. ¿Okay? También puedo, asimismo, si voy a cambiar la base de datos, la puedo cambiar aquí y en este caso, ¿qué hago? La voy a exportar. ¿Cómo la exporto? La puedo crear como un archivo separado por comas, ¿no es cierto? Luego entro ¿cómo se llama? A mi sistema de base de datos y le digo, importo, y la puedo subir. Si hizo una conexión a la base de datos, el hecho de que yo modifique la información, no la cambié, no. Esto es local aquí, no esto, solo de lectura. Sí, solo, es decir, yo bajé los datos. Si quiero yo que lo que cambie aquí llevarlo, me toca extraerlo y enviarlo. En este caso, si yo utilizo Access, sí puedo vincular. Pero entonces en este caso necesitaría usar Access. Lo podemos mirar si queremos con Access. Ok, entonces aquí le puedo decir datos externos. Base de datos ODBC, ¿no es cierto? Vamos a decirle que vamos a vincularla. Perdón, no es por aquí. Existe. No es por aquí. Estudiantes.
Aquí tengo las dos tablas. Entonces vamos a traer la tabla de estudiantes. Aceptar. Ahí sí hay una Ahí sí, si yo la cargo o agrego registro, me los cambia en la base de datos. La conocida ya actividad referencial respecto a la actividad referencial que traiga de MySQL la haces para devolver la actividad referencial nuevamente. Sí, porque yo estoy utilizando la base de datos de MySQL. ¿No es cierto? Y todas las reglas que tengan MySQL las tienen que hacer. Si lo que está haciendo es vincular una tabla aquí local con la tabla de MySQL. Entonces fíjense que yo puedo utilizar mi motor de base de datos de MySQL, ¿no es cierto?, con Access. MySQL maneja, aparte de crear datos, como tal, entidad relación, todo el tema de triggers, de todo el tema de procedimientos almacenados que manejan otras bases de datos. Hay unas restricciones, pero sí maneja la mayoría de lo que manejan las otras bases de datos, por ejemplo, SQL Server, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, procedimientos almacenados maneja. Sí, procedimientos almacenados sí maneja. Estoy hablando de las versiones 5.5. Es decir, si ustedes van a ver versiones antiguas de anteriores, no nos vamos a ver. Bueno, y antes de terminar, que creo que es hasta las 8, si no estoy mal. Quisiera que viéramos una parte de lo que es el acceso de la base de datos utilizando una página web PHP y que también viéramos cómo al hacer páginas en PHP, ¿no es cierto?, podemos, por ejemplo, verlas a través de un celular, ¿no es cierto? Es decir, cómo podríamos, además de todo esto, localmente utilizar un celular. Por ejemplo, para mi base de datos, obvio que si lo coloco remoto, también me va a funcionar igual. ¿Ok? Bueno. Bueno, esta es una cosa. Algunas compañías que utilizan MySQL, aquí está la pregunta del tamaño de la base de datos, ¿no es cierto? Associated Press, CitySearch, Coast Communication, una base de datos de 7 terabytes, ¿no es cierto? Lycos, la NASA, Sony, Suzuki, Wikipedia y Yahoo. Yo creo que eso demuestra que la base de datos es muy buena, ¿no? Bueno. Veamos con Access. El acceso es una página de datos utilizando web. Entonces vamos a mirar. Para esta presentación que les voy a hacer de la base de datos, voy a apoyarme de un software que se llama Dreamweaver. No necesariamente hay que usar Dreamweaver, sino con facilidad de mostrarles cómo está armada la base de datos, puedo utilizar Dreamweaver, ¿ok? Pero yo pude haber desarrollado eso con un editor de texto común y corriente, ¿ok? La página HTML, el lenguaje HTML. de SQL para dispositivos móviles. No se conoce. No existe. Lo que pasa es que yo voy a utilizarlo ahora en dispositivos móviles en la página, ¿no? Sí, pero no existe en Android, no existe. Android sí tiene un SQL,
¿no es cierto? Se llama SQLite, ¿no es cierto? Y tiene el lenguaje SQL, pero mi desarrollo es local dentro del celular. ¿Ok? Bueno. Dentro de esto tengo el mismo acceso a la base de datos de estudiantes. Lo primero que les voy a mostrar aquí, ¿no es cierto? Es cuál es el código dentro del PHP, dentro de mis páginas, con las cuales yo voy a accesar, ¿no es cierto?, la base de datos. Entonces, dentro del PHP, ¿no es cierto?, tengo el hostname, o sea, mi host o la dirección del host si es remota, en este caso es localhost, ¿no es cierto? La base de datos que se llama estudiantes, mi user que es root, ¿no es cierto?, y mi password que es no tengo password, ¿ok? Esa es, digamos, la forma en que se va a conectar mis páginas dinámicas a la base de datos. Veamos la página con la cual el sistema con el que yo voy a trabajar. Tengo esta página de index, página común y corriente, ¿no es cierto?, donde tengo los estudiantes y los links. Uno para crear registros y otro para consultar registros. ¿Ok? La página para cargar la tabla, o para crear los registros, me va a tener estos campos, que fueron los mismos campos que utilizamos para crearlo en PHP MyAdmin. Les quiero mostrar cómo es esta página. Aquí la tenemos el HTML de la tabla. ¿Qué nos importa aquí? Resulta que Dreamweaver me mete muchas cosas, pero yo podría peluquearlo y dejar solamente algunas. Por ejemplo, esta parte de aquí es lo que vimos de la conexión. O sea, él me está incrustando aquí, me va a meter ahí ese archivito que tenía en la conexión. Yo pude haberlo tecleado aquí, no necesariamente haberlo traído. Esta parte de acá, no, la forma en que él trabaja, la página de Dreamweaver, cómo la genera, es que yo lleno el formulario, envío, ¿no es cierto? Ella misma recibe la página, ¿no es cierto?, crea el registro y vuelve y me presenta el formulario. Esa es la forma en que está trabajando esta página. Entonces, esta parte de aquí no me interesa mucho que la veamos, ¿no es cierto?, que es para hacer eso, sino que la parte interesante de aquí está en el SQL de la creación del registro. Insert into estudiantes, ¿no es cierto?, y aquí vienen los campos que él recibió, ¿no es cierto?, del formulario para crear esa página. ¿Ok? Y para consulta tenemos la misma cosa, la página de consulta. Aquí tengo la consulta de la tabla, ¿no es cierto? Y si vemos la página de Dreamweaver para consulta, ¿no es cierto?, tiene básicamente lo mismo, una conexión de la base de datos, ¿no es cierto? Y aquí está el select, ¿no es cierto?, de donde yo traigo los datos para consultarlos y ponerlos en la tabla y mostrarlos dentro de mi base de datos. Esto mismo que yo tengo acá, al tenerlo así, lo puedo hacer en mi celular. Si quieren ustedes hacer el ensayo, ¿no es cierto?, no es sino entrar en la dirección de que tengo yo aquí en mi localhost, ¿no es cierto?, y desde el celular les puedo ver. ¿Qué ventaja tengo de lo que hice? Ustedes se dan cuenta de que mi página, ¿no es cierto?, es una página que tiene unos campos que no tienen ningún adorno ni nada y que son pequeños, ¿no es cierto?, y los pongo en la mano izquierda en la parte de arriba,
¿Qué pasa? Que cuando yo tomo el celular y acceso al sitio, pues me lo va a poder presentar. Si me pongo a moverlo por todo lado, pues no me cabe en la pantalla del celular. ¿Cierto? O sea, yo puedo hacer aplicaciones, ¿no?, dentro de mi localhost, ¿no es cierto?, que me funcionen así. Ahora sí, esto mismo que tengo aquí, también lo subí a un servidor de internet. Ahí lo tengo, ¿no es cierto? Es un servidor de internet normal, ¿no? Y exactamente lo mismo, ¿no? La misma tabla, pero en un servidor web. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Yo puedo bajar MySQL, utilizarlo como un sistema local de base de datos, ya lo vimos en Excel, ¿no es cierto?, o en Access. Y también puedo utilizarlo como web local, utilizando un servidor como Apache, ¿no? Y me da la ventaja de hacer aplicaciones muy poderosas, ¿no?, con bases de datos. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que les parece? El buffer, el tiempo de respuesta, ¿eso lo administra automáticamente Apache o la base de datos tiene alguna forma de sincronizar con sus usuarios, como son muchos o con pocos? La concurrencia y todo eso es manejado por la base de datos. Automáticamente. Automáticamente es un problema del motor de la base de datos. Pero uno también puede configurarlo si quiere en determinado momento, ponerle más buffer o menos buffer al servidor. Sí, yo puedo tener el acceso físico, lo puedo manejar cuando yo creo mi base de datos. Yo tengo acceso a algunas cosas, ¿no es cierto?, para poder programar la base de datos, para poder programar el motor, para poder manejar el motor. Sí, porque si no es lo mismo manejar una base de datos de 7 teras, no es cierto, que una base de datos de 10 registros, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Y el almacenamiento de las imágenes, videos y todo ese tipo de cosas se maneja con la base de datos o solamente los sube. La base de datos, los campos de la base de datos, este tipo de base de datos no maneja, no almacena, ¿no es cierto?, videos directamente. ¿Cómo lo puedo manejar yo? Yo puedo tener mis videos, ¿no es cierto? Y en la base de datos yo almaceno el sitio donde están los videos. Entonces, cuando yo acceso, digamos, utilizando páginas web, ¿no es cierto?, el video, ¿qué es lo que hago? Traigo el nombre de la base de datos, el nombre del sitio donde está el video. Esa es la forma de manejar. Pero perdón, para seguridad, ¿yo puedo encriptar esa dirección de la URL de la página donde está el video o es un código o aparte para poder encriptar esa dirección, el link donde está el video? Sí, eso sí ya es cuestión, no es cuestión del motor de la base de datos, ya es cuestión de cómo lo manejo. Lo mismo que también la forma en que yo acceso a la base de datos, los usuarios y los passwords y todo eso sí es decir, me toca manejarlo a mí. Él da algunas herramientas para manejar eso. ¿Pero el código es binario, hexadecimal o es el ANSI estándar que...? Es ANSI estándar. La administración de usuario no lo puedo. Es que hay varias administraciones aquí, ¿no? Una cosa es la administración de usuario de la base de datos, ¿no es cierto? Y ese es aparte de todo. Y el otro es, por ejemplo, si yo manejo mi sitio, no sé, yo es porque yo manejo de datos. Yo soy administrador y puedo ser un administrador que le delego a tal persona que pueda crear datos en tal sitio y a otro no. O sea, esa restricción como tanto de acceder a los datos, ya sea para lectura, escritura de datos que están en esa base de datos, esa administración la hago por MySQL, la administración de MySQL. Por eso esa la puedo utilizar, por ejemplo, en Workbench está la parte de llegar a manejar la parte de seguridad. Lo podríamos mirar aquí en MySQL. Pero yo porque es importante que uno pues
tiene que generar roles dentro del aplicativo que va a crear Claro. para que pueda acceder, quien sea el estructura o estructura o de alguna manera poder determinar un poco como que a qué esquemas de la base de datos. ¿Qué esquemas puede que acceder? usuario ¿Qué puede ir a esquemas? acceder? Claro. Veamos un momento aquí, estoy arrancando el Workbench, ¿no es cierto? Y aquí tengo la parte de administración de seguridad. ¿Cuáles administrativos? Límites de cuenta. Realmente no he manejado este paquete. Sé que lo puedo hacer. No, pues ahí lo podemos ver que ya está toda la parte de... En realidad mi servidor no tiene user impact. Me gustaría verlos, mostrarles, por ejemplo, en un sitio web, ¿no?, cómo está definida la base de datos. ¿No es cierto? Podríamos mirarlo en el sitio remoto donde yo tengo la base de datos de estudiantes, cómo fue definida en ese hosting, ¿no es cierto?, la base de datos. Yo tengo esa base de datos generada en un sitio que se llama 00 WebGest. Ese es un sitio donde el hosting es gratis, si a alguien le interesa, ¿no es cierto? Y puedo generar bases de datos a esto, ¿no es cierto? Se llama webgest.com. ¿Okay? De dejar publicar publicidad, hermano. No, este no tiene publicidad. Cuando yo uso hosting, no le doy un hosting, no le doy MySQL para que usted pueda tener una base de datos. Un segundito. ¿Ok? Me manda al cPanel, que es donde yo controlo el sitio, ¿no es cierto? Y en la parte de acá puedo ver que tengo MySQL, ¿no es cierto? Aquí tengo la base de datos, que la estudiante la llama de datos, ¿no es cierto? Y también puedo administrarla con lo que yo les mostré, igual que con PHP MyAdmin. Es el mismo software que yo tenía local para administrar también la base de datos allá remota, ¿no es cierto? Sí. Este también me permite importar. Es que digamos que cuando uno compra el hosting, el administrador de una vez ven los paquetes de instalación de base de datos, inclusive hay muchos hosting que hasta ofrecen ya CRM configurados que solamente se hacen para que ya están instalados. Sí. Lo que usted nos está diciendo de acá es, yo hago pruebas en mi local, local, sí, y después lo subo con esta
sitio que se llama webhost.com, yo, digamos que este hosting viene limpio, entonces yo puedo hacer las pruebas de instalación de mi MySQL, ¿cierto? Él no tiene un instalador de MySQL, por decirlo así. No, el hosting ya tiene su instalador, ya tiene MySQL. Pero yo puedo localmente, en mi localhost, armar toda mi base de datos, probarla localmente, ¿no es cierto? Y llega un momento en que yo exporto, ¿no es cierto? Y él me genera, ¿qué me genera cuando yo exporto? Me genera... y este sitio, a pesar de que ya tiene un MySQL, yo estoy usando el mismo software, sí. el PHP Miami. ¿Y qué es lo que, la pregunta mía es, qué es lo que me exporta del ambiente de prueba local a este ambiente de prueba ya online, por decirlo así? ¿Qué exporta uno? Ya, aquí lo tengo. Esto es lo que exporta. Exporta un SQL completo, ¿no es cierto? De lo que va a cargar allá. El script de SQL. Esa base de datos que la norma ya es compartida, ¿no? No, la base de datos, el motor es compartido, la base de datos es mía. O sea, un esquema mío. O sea, el esquema es mío, todo es mío. La seguridad es que Y las seguridades que yo tenga son mías. Entonces lo único que le da a uno es un motor de base de datos. Mírenla, aquí está lo que le exportó a estudiantes para que lo subiera yo. Esto fue lo que yo exporté de mi base de datos local, ¿no es cierto? Y es lo que le importó allá. En el fondo, ¿no es cierto?, tiene un botón de carreta, pero ¿qué es la parte más importante? Que la tabla de esa es un SQL. Pero digamos que solo eso ya es para ambientes ya de pruebas. Ya se toca el proceso de exportación de eso es... No, yo creo mi base de datos, creo datos, pruebo los datos, todo eso, ya tengo mi base de datos lista, local, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, expórteme solo el esquema, no los datos, solo el esquema, ¿no es cierto? Y lo subo. ¿No es cierto? Y ya, listo, ya me queda listo para trabajar. Lo mismo también, por otro lado, ¿no es cierto? Yo por FTP, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe lo que es FTP, File Transfer Protocol, ¿no es cierto? Subo mis páginas al sitio. Y ya. Y por el otro lado, cambio el archivo de configuración. Fíjense que es distinto. Les voy a mostrar el mismo archivo. Ya se dieron cuenta de que yo tengo en mi sitio remoto la misma base de datos que la local, ¿no es cierto? Y en la local vieron cuál era el user, el password y el servidor para acceder a la base de datos local. Ahora les voy a mostrar cuál es el archivito de configuración que yo estoy usando en el sitio remoto para acceder a la base de datos. Entonces volvamos aquí al sitio, al Google, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar, esa es la conexión remota. O sea, es lo que está metido en mi página remota, cuando yo la subo, ¿no es cierto?, para conectarse con la base de datos de allá, cuando yo subo el software. ¿Qué tengo? Eso me lo dio ¿qué? El sitio que yo contraté. Me decía, oiga, su servidor de MySQL es ese. Por otro lado, me dice, ¿cuál es la base de datos? Él me dijo, oiga, ponga este prefijo y el nombre que usted quiere. ¿Pero por qué? Porque este sitio es así. Si yo voy y lo hago en GoDaddy, es distinto. O si yo voy a otro sitio, es distinto. Ellos me van a decir a mí cómo debo yo nombrar la base de datos. Por otro lado, aquí sí tengo y aquí tengo un password, ¿no es cierto?, con el cual yo me conecto con esa base de datos.
datos, tengo diferentes tipos de datos, unos que debo proteger más que otros, por ejemplo, con datos personales sensibles en una base de datos de recursos humanos. ¿Cómo hago para limitar el acceso a los usuarios a esos datos protegidos? Bueno, tengo dos formas de hacerlo. Uno, utilizando lo que es el Database Administrator, digamos, donde yo puedo allá tener mis datos controlados. Y otro es controlarlo en base al software de las páginas web. Cuando yo entro a las páginas web, usted se ha dado cuenta que cuando entra, ¿no es cierto?, tiene un user y un password, ¿no es cierto? Ese user y ese password yo lo puedo manejar. Normalmente se maneja en una tabla especial, ¿no es cierto?, donde tengo guardados los user y los passwords para saber qué páginas puedo o no puedo utilizar. Además, ¿no es cierto?, yo puedo ponerle un software a las páginas, ¿no es cierto?, para que yo no pueda entrarme en una página en particular, ¿no? Porque uno dice, bueno, mi primera página me dice que no entre, pero yo me entro en las páginas hacia adelante, ¿no? Y digo, no, esa página voy a tratar de meterme directamente a la página. Él controla que la página esté controlada, es decir, esté blindada, digamos, para que yo no tenga acceso, salvo me haya metido, ¿no es cierto?, por el comienzo con user y password. ¿Okay? Esa es la forma en que me hace controlar eso. ¿Cierto? Pero además yo por el administrador de base de datos también lo puedo controlar. Se está programando un curso donde se va a hacer todo lo que es la instalación de esto. Es decir, cómo, ya sí se va a hacer, es decir, cómo por ejemplo baja Xampp, ¿no es cierto?, cómo instalar el Apache, cómo después de instalar el Apache, ¿no es cierto?, cómo se instala la base de datos, ¿no?, y cómo se maneja. Espero que se haya quedado claro. Cuando entró la página de MySQL había ahí la versión Enterprise, la versión estándar, la versión... Varias veces. Y la de comunidad. Pero entendí que una empresa, mientras la use internamente y no revenda su producto, no tiene que pagar. No, puedo usar la de comunidad. Entonces, ¿cuál es la Enterprise y la edición? Son versiones, ¿no es cierto?, que tienen ciertas características adicionales, digamos, a la de la comunidad, pero la de la comunidad es poderosa, ¿no es cierto? La otra es ya cuando yo pago la versión de lo otro. Ya tocaríamos que entráramos a mirar cuáles las características. Por ejemplo, la Enterprise es para compañías muy grandes, ¿no es cierto? La estándar es más o menos como la que se tiene en la comunidad. Entonces, cuando pago la Enterprise, no tengo que pagar el soporte, estoy pagando funcionalidades adicionales. Claro, porque es más poderosa. Dentro del motor tiene otras características adicionales. Pero digamos con la de la comunidad se obtienen muchas cosas y el soporte se logra por medio de los foros, ¿no? Porque no directamente MySQL no lo hace, pero por eso se llama la comunidad. O sea que si uno quiere soporte, ¿no es cierto?, escribe dentro de los foros, fuera de que tiene un FAQ, ¿no es cierto?, muy grande, ¿no es cierto?, sobre preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, también uno puede escribir en los foros y le contesta. ¿Alguna otra pregunta? Básicamente, no comenzamos con el tema de la licenciatura. ¿Podemos mirar un momentico el tema del licenciamiento? Puedo utilizar para mirar el tema del licenciamiento un libro que se lo recomiendo, un libro que se llama La Guía Definitiva de MySQL.
derechos y cosas pues con respecto a GPL, ¿no es cierto? Open source es a menudo incorrectamente interpretado, ¿no es cierto?, como un significado de sin costo, ¿no es cierto? En efecto, el GPL, el software GPL puede ser usado sin pago de derechos, ¿no es cierto? Y perdón, ¿es mejor? Para ciertos, sin embargo, la idea de open source tiene más costos, puesto que el código fuente es gratis, o sea, disponible gratis. Cuando hay problemas, usted no tiene ayuda de informática. Porque los problemas que usted puede quizás intentar reparar el problema, pero más adelante avancemos un poquito más. Aquí está la parte que MySQL puede ser usado sin costo. Si una aplicación está localmente desarrollada y no es usada comercialmente, es solamente cuando la solución resultante, ¿no?, va a ser vendida a los clientes que toca mirar la cuestión de costo, ¿no? Esta regla es expresada en la página de MySQL como libre de uso para aquellos que tienen una copia nueva o modifiquen su ojo. Hasta ahí no es muy claro, pero miren lo que dice aquí. MySQL puede ser usado gratis, ¿no es cierto?, dentro de un website. Eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Si usted también desarrolla una aplicación PHP e instala con un proveedor de internet, usted no tiene que hacer su código PHP gratis disponible en el sentido de GPL, ¿no es cierto? Asimismo, un proveedor de internet puede hacer MySQL, ¿no es cierto?, disponible a los clientes sin tener que pagar licenciamiento, ¿no es cierto? Finalmente, MySQL puede ser usado gratis de carga para todos los proyectos que ellos mismos corran bajo GPL o comparable con el licenciamiento gratis. En alguna parte está una parte, algo que dice está en la página de no, esta parte no está en la parte de MySQL. Ellos simplemente dicen GPL. Le toca ir a uno a software libre, pues le toca mirar cómo es la parte de pero digamos en este libro se lo recomiendo, ¿cierto? Está como muy explicado, está bien explicado, ¿no es cierto?, de cómo es el licenciamiento. Sí, ahí está. No es bajo. Pero se puede descargar de Sí, se puede descargar. Aquí está la página. No, yo lo bajé desde la página, desde una página donde están libros electrónicos. Bueno, les agradezco mucho. Gracias.
Yo estoy pensando en un proyecto para una zona electrónica, ¿sí? Yo puedo utilizar prácticamente la cuestión de manera libre, ¿cierto? Sí, sí. Pero yo me imagino que me da ese tipo de terabyte de almacenamiento que empiezan a jugar con cobrar más. Sí, claro, Sí, pues ya lo que le están diciendo. pero ya es más almacenamiento que Sí, que no es la base de datos, ¿cierto? Es verdad, por los almacenamiento. sí. Por ejemplo, en esta página, en la que estamos viendo, Sí. ¿no es cierto? Si uno paga, primero le dicen cuántas bases de datos puede tener, ¿no? Pues porque, y como este es gratis, entonces, no más, pero si le pago, ya no hay más base de datos. Y tengo dos medidas adicionales, ¿no? Una, que es la capacidad del disco, ¿no es cierto? Que es del sitio, de la capacidad del disco es del sitio, ¿no es cierto? Y la otra es el ancho de banda, o sea, cuántas personas me pueden accesar a la desde afuera. ¿Tiene algún correo de corte de.? Ah, sí, me olvidé de mi palabra. No, yo lo noto casi. Francisco Z.